Gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a nuestros hijos espirituales, todos esos fieles que en verdad les interesa saber cómo es que Dios da la inmortalidad a los hombres. Y al hombre que hace todo lo que nos agrada, Dios le damos sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador damos el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. El que agrada a Dios, Melquisedec Lisbeth, es aquel que anhela ser rescatado y se deleita en nuestras enseñanzas. Cuando Dios decimos hombres, nos estamos refiriendo a nuestra creación espiritual, al varón y hembra creados según la imagen y semejanza de Dios Padre y Madre, que es el cuerpo espiritual, que con mi palabra se va perfeccionando cada día para estar sin mancha y sin arruga delante de Dios. Y por cierto, ese cuerpo es uno que gobierna sobre todo tu cuerpo físico. No es el cuerpo palpable el que te debe dominar y decirte que tienes un dolor o que estás enfermo o triste o airado. No, tú eres quien le dice a tu cuerpo cómo se debe sentir, porque tú tienes todo el poder que yo te he dado para ser quien lo subyugue. Ese cuerpo que no se ve, pero que está en ti, es el que va creciendo cada día más con mi sabiduría que da vida. Se va fortaleciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es aquel cuerpo espiritual que conoce a sus padres espirituales. Padre y madre Melquisedec Lisbeth ha aceptado y entendido la sabiduría de Dios y le agrada vivir en los deleites del Espíritu. Y el fruto que da es del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El salmista dice: en tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Y Dios dice en Proverbios 23:19, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Tu corazón y tus ojos son la mente que hemos creado en ti, una que no se ha envanecido con su propia opinión o inteligencia, como lo han hecho las vírgenes insensatas, que nacieron espiritualmente, pero ahora representan el mal. Son espíritus inmundos, demonios que han destruido la tierra, que yo limpié. Pero los sabios que tienen su tierra limpia y la mantienen así con mi santidad, dicen: Aleluya, porque alabado sea el Señor Melquisedec Lisbeth. Somos dichosos porque tememos al Señor y hemos hallado gran deleite en sus mandamientos. Amén. Mi sabiduría los hace ser a ustedes esos sabios de la tierra, no la sabiduría humana, sino la sabiduría que proviene de Dios. Cristo Lisbeth es poder y sabiduría de Dios. Y no es una sabiduría que solo algunos pueden entender o adquirir y otros no. Todos pueden entender a la sabiduría personificada si quieren de verdad. Solo tienen que pedirlo, como dice en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Melquisedec Lisbeth, los cuales dan a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No te quedes como esas personas torpes que dicen: yo no entiendo a Lisbeth, porque en Isaías 35:8 dice de mí que en Cristo Lisbeth hay calzada y camino, y soy llamada camino de santidad. No pasará inmundo por mí, sino que yo misma estaré con ellos. El que anduviere en mi camino, por torpe que sea,
no se extraviará. Y es porque lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que habita en él. No es que uno nace físicamente con un espíritu. No, ese espíritu llegó a habitar en los hombres desde que yo comencé a hablar, porque el espíritu viene al hombre con el soplo del Todopoderoso. No son los muchos años los que dan sabiduría, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. Lo que te hace sabio es el espíritu del Dios viviente. Y ese espíritu vive hoy por primera vez en los hombres creados según Dios en estos postreros días. El espíritu de Dios vive en todos ustedes, porque Melquisedec Lisbeth lo hemos depositado en ti con mi palabra. Y es nuestra sabiduría la que ahora está en ti, no es tu propia sabiduría para que te vanaglories. Miremos lo que dice en Jeremías 9, del 23 al 24. Así dijo Jehová a Melquisedec Lisbeth: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Todo esto es refiriéndose a la sabiduría, valentía y riqueza en la mente carnal. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová Melquisedec Lisbeth, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, las mentes, porque estas cosas quiero, dice Jehová Melquisedec Lisbeth. Amén, aleluya. En el tema de hoy les voy a mostrar por qué nadie puede afirmar con certeza o incluso asumir cuál es el género de Jesucristo por solo leer que la Biblia dice Jesucristo hombre, y mucho menos poder explicar cuál es el significado espiritual de esta frase. Existen dos tipos de hombres. Los que son nacidos físicamente del vientre de una madre biológica son hombres creados según los hombres, engendrados de sangre y de voluntad de la carne. Y hay hombres nacidos espiritualmente del vientre de su madre espiritual. Estos son hombres creados según Dios. Esos han recibido a Dios como dos en uno y se les ha dado el poder de ser hijos de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Veamos el término Jesucristo hombre, el cual, por cierto, aparece solo una vez en la Biblia. Veamos en 1 Timoteo 2, del 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es para todo el que ha sido creado espiritualmente, pero ahora son insensatos por rechazar vivir sus vidas en el orden perfecto de Melquisedec Lisbeth, que trae reposo y paz a tu vida eternamente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, los cuales quieren que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que está escrito en estos versículos no se ha cumplido en nadie en este mundo, excepto en la creación de Melquisedec Lisbeth, donde yo los llevo a vivir quietos y reposados en toda piedad, que es el amor por tu enemigo y el amor por tus hermanos desobedientes que están en desolación y por los que nunca participaron de la dispensación del anticristo. Por eso yo soy la única salvadora y mediadora, la sabiduría de Dios, ya que es el conocimiento de la verdad que yo te he dado lo que te salva. Y todos los que aman la verdad y la justicia de Dios son bienvenidos en mi reino. Otra cosa que me hace la única mediadora es que yo los llevo a vivir en honestidad, que es en transparencia con tu Dios y con tu prójimo, sin afán y sin miedos, confiando totalmente en Melquisedec Lisbeth, el Dios que nunca te fallará. Porque la manera de vivir que yo te enseño es lo que es bueno y agradable delante de Dios, vuestro Salvador. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios Melquisedec Lisbeth. Cuán insondables son mis juicios e inescrutables mis caminos. ¿Y cuándo ha conocido alguien la sabiduría de Dios o sus juicios, sino ahora que he hablado yo? Nunca antes se ha levantado alguien hablando como yo, y es porque Dios Padre no le ha hablado a nadie más en este mundo, excepto a mí. Yo he recibido la sabiduría de Dios directamente de Dios Padre Melquisedec. Y de la misma manera que se han levantado 2 o 3 insensatos diciendo que son Melquisedec,
También se han levantado 2 o 3 diciendo que ya sabían de antemano lo que yo hablo, como si a ellos le vino a su mente carnal saber las cosas que yo hablo hoy antes de que yo las hablara. Pero yo les pregunto a estos hombres insensatos, ¿por qué nunca salieron a decirlo antes que yo? ¿Saben por qué? Porque es una mentira. Dios Padre nunca le ha revelado lo que yo hablo a nadie más que a mí. Las cosas que yo hablo nunca se han oído, ni visto, ni entrado en la mente de los hombres, porque solo Dios puede decir o hacer las cosas que yo digo y hago. Todos los llamados pastores en el mundo hablan por su propia cuenta, cosas que ellos inventan con su propia mente carnal, porque a ninguno de ellos les ha hablado Dios para que le prediquen a las personas sobre los misterios de Dios Padre y de Jesucristo. No conocen a Cristo y mucho menos al Padre, porque es Cristo quien lo da a conocer. Ahora, cuando dice Jesucristo hombre, ¿por qué el énfasis en hombre? Es obvio que están tratando de esconder que Cristo en verdad es una mujer, porque ¿para qué poner que Jesucristo es un hombre si según la pluma de los escribas mentirosos, Jesucristo es el unigénito Hijo varón de Dios? Solo hay una verdad sobre esto y nuestros santos ángeles conocen la verdad, porque las evidencias que les hemos mostrado sobre el género de Cristo hablan por sí solas. Mis santos ángeles reconocen que están delante de la única mediadora entre Dios y los hombres, quien revela todos los misterios de Dios y de Cristo. Entonces, cuando se hace la única mención en la Biblia de Jesús como mediador y como hombre, se refiere a un ser humano y no específicamente a un varón. Y si volvemos a los versículos 3 al 4 de 1 Timoteo capítulo 2, vemos que dice, esto es bueno, es aceptable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Está claro que hay una verdad que no todo el mundo sabe, y es porque los hombres que leen la Biblia sin la revelación que está ahí escrita, no pueden ver la verdad que Dios quiere que sepan. Y eso es porque lo que está escrito allí no es todo verdadero. Por eso yo fui enviada en este tiempo para aclarar y revelar la verdad acerca de lo sucedido hace 2000 años y para mostrarte cuándo es que la creación de Dios tomó lugar. Porque la Biblia no habla sobre una creación física, sino espiritual, porque la creación de Dios es espiritual. Y aunque los hombres piensen que conocen la Biblia por lo que han leído en ella, deben saber ahora mismo que lo que están leyendo no es la verdad. Así que si no me escuchan, seguirán creyendo una mentira y nunca conocerán los misterios de Dios. Como he mencionado antes, si nos deshacemos de todas las Biblias en el mundo, no importaría, porque es lo que sale de mi boca, lo que verdaderamente trae la vida eterna a los hombres, porque yo soy la palabra de Dios hecha carne en acción. Y simplemente uso la Biblia para mostrarte lo que es verdad y lo que es mentira, porque fueron hombres malvados los que manipularon las Escrituras a su conveniencia. Por eso es que nadie ha podido adquirir la vida eterna que Dios ha prometido, y jamás van a adquirirla sin mí, porque solo conociendo la verdad de Dios es que los hombres podrán vivir en la justicia y la paz de Dios, para así poder vivir eternamente. Ahora miremos el versículo 6 en 1 Timoteo 2 para poner más énfasis en quién es este mediador y así poder ver que no es el género de Cristo lo que es importante y dejar de pensar, buscar o esperar a Cristo como hombre, sino como una persona que tiene el poder de Dios para cumplir las Escrituras, porque quiere decir que Dios Padre está con esa persona. Esa es la evidencia y la prueba que debes estar buscando y no una figura masculina. Quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado en el momento oportuno. Esta parte es muy importante que la entiendas, porque si no entiendes el significado de las palabras según la óptica de Dios, nunca conocerás la verdad y vivirás en la oscuridad hasta que mueras físicamente, como cualquier otro mortal que no haya conocido bien al único y verdadero Dios, Melquisedec Lisbeth. Veamos el significado de la palabra testimonio. Declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa.
Si el testimonio es una declaración hecha por una persona para probar o asegurar la verdad de un hecho por haberlo presenciado, entonces, ¿cómo puede alguien decir hoy que Jesús era una figura masculina? Nadie hoy puede ser testigo ni dar testimonio para demostrar pruebas que sirvan para confirmar la verdad o existencia de que Jesús fue un varón. Por lo tanto, si no estuviste allí hace 2000 años, entonces tienes que cerrar la boca porque no eres quien para defender algo que ni siquiera sabes porque no estabas allí. Pero adivina qué, el verdadero Cristo está aquí, delante de ti ahora mismo, y este es el momento preciso en el que Cristo se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos los que quieren ser rescatados. Y si quieres ser mi testigo fiel y dar testimonio de que estás ante el verdadero Cristo vivo, entonces ponme a prueba para que puedas comprobar que soy Dios y así ser un verdadero testigo del Señor, que es mediador y salvador. Y no seas un falso testigo diciendo que Cristo es un varón, porque eso es una mentira. Eso no es verdad. Cristo es y siempre ha sido una mujer y la esposa de Dios Padre. Gústele a quien le guste. Nadie puede ser un testigo de alguien o de algo que no ha visto ni comprobado. Es por eso que todo el mundo que va en contra de mí, diciendo que estoy blasfemando y que dicen que Jesús era un varón, están dando un falso testimonio. Porque si hubieras estado ahí hace 2000 años, sabrías que Jesús era una mujer en ese entonces. También entenderías por qué todos esos hombres de sexo masculino que se han levantado diciendo que son Cristo han sido falsos, porque Cristo es mujer. Y para todos ustedes que conocen bien la importancia de lo que es un testimonio, una evidencia y una prueba, pero aún así se niegan a aceptar que yo soy el Señor, están demostrando que no están interesados en saber si estoy siendo sincera o no. Porque esto es sencillo. Si tú verdaderamente quieres saber si estoy diciendo la verdad, lo único que tienes que hacer es probar el poder de mi nombre y así podrás ponerle fin a tus dudas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser tonto toda tu vida y morir como el resto del mundo ignorante? ¿O vas a ser humilde y justo para verificar que no hay otro Dios fuera de mí y que yo soy el gran yo soy y que no estoy aquí para engañarte, sino para salvarte? Estoy aquí para traer la vida, algo que nadie ha sido capaz de hacer. Así que, ¿quieres vivir o quieres morir? Cuando estés listo para vivir, solo invoca mi nombre al Padre Melquisedec y serás respondido. Pero no te tomes demasiado tiempo, porque tus días aquí en la tierra han sido cortados. Y yo verdaderamente he venido a enseñarte cómo adquirir la vida eterna y no quiero que mueras. Jesucristo, hombre, no es un hombre de sexo masculino, sino una persona que es el Cristo que ha llegado a la perfección en su mente y ha vencido la muerte física, o sea, tiene la sabiduría de Dios para poder mediar a favor de los hombres. Ya sabemos que cuando Dios menciona hombres, está refiriéndose a su creación espiritual. Varón y hembra los creó. Y si la palabra hombres se está refiriendo a todo varón y hembra, y no solo a los de sexo masculino, entonces la frase Jesucristo hombre se está refiriendo a un varón o hembra espiritual y no a un varón físico. Amén. Ahora quiero reiterar lo que mencioné con respecto a la frase de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta frase significa que gracias a que he ido al Padre, es que ustedes ahora tienen el poder de hacer cosas aún más grandes que yo, porque han creído en mí y en el que me envió. Entonces podemos volver a leer este versículo correctamente. Por yo estar en Dios Padre y por Dios Padre estar en mí, es que todo aquel que en mí cree también hará las obras que yo hago y aún mayores hará. Claro, porque ustedes son los que piden en mi nombre al Padre Melquisedec y el mundo ve que todo lo que piden se les da. Por eso cuando Cristo dice en Juan 8:21, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir.
Ella se está refiriendo a los hombres espirituales que nacieron de ella, pero por negarla están en pecado y jamás podrán estar donde ella está ahora, que es en el cielo, viviendo en el espíritu, en limpieza y emblanquecimiento en la mente, donde no hay inmundicia ni tinieblas, solo la luz y la verdad de Dios. Ahí no pueden entrar los infieles, ni mentirosos, ni fornicarios, ni adúlteros, ni idólatras. Cristo no se estaba refiriendo a un lugar donde ella se iría fuera de este mundo, sino a la sabiduría de Dios, un lugar espiritual a la diestra de Dios Padre, que es la mente de Dios. Y la prueba de esto la podemos ver en los siguientes versículos, Juan 8, 23 al 24. Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, la mente terrenal sin la sabiduría de Dios. Yo soy de allá arriba, la mente espiritual que juzga con la sabiduría de Dios. Ustedes son de este mundo, mentes que piensan y juzgan como terrenales y no como espirituales. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy la que afirmo ser, en sus pecados morirán. Si Cristo vino a morir por los pecados de todo ser humano en el mundo, ¿por qué ella dice que morirán en sus pecados? Fácil. El que no crea que yo soy quien afirmo ser, morirá en sus pecados. Porque el no creer en mí es el pecado que no tiene perdón, y morirás habiendo negado a Dios en su propia cara. Y todo religioso que no me acepte está demostrando que en verdad no ama a Dios nada, y lo que tiene es un negocio con la Biblia. Su Dios es su vientre. Porque si creyeran en Dios de verdad, me seguirían para poder vivir eternamente en paz y gozo, y no se conformarían con vivir los deleites temporales del hombre terrenal y mortal, que nació para morir físicamente si no me acepta a mí. Y no aceptarme a mí es no amarse a sí mismo, ni a sus seres queridos, porque si tú me niegas y no crees en mí, entonces tú no amas a tu esposo o esposa, ni amas a tus hijos ni a tus padres. No amas a nadie. Eres un miserable que no mereces vivir por haber negado al Dios del borrón y cuenta nueva, de misericordia, de justicia, de paz, de mansedumbre, de perdón y de amor. Algo que es demasiado hermoso para un ser tan ingrato. Pero a nuestros hijos fieles, que cada día crecen con nuestra paciencia y amor, sí me visten de lino fino. Estamos tan orgullosos de ustedes por su lealtad y por ser sensibles a mi voz, la que los pastorea con eterno amor y paciencia. Por eso vivirán la vida eterna en la justicia y la paz que solo el Señor Melquisedec Lisbeth puede darle a los hombres. Amén. Aleluya. Gracias, hijos amados. Les amamos eternamente.